división entre Nehemías y Esdras. ¿Quién lo hace eso? ¿Quién es el autor de esa división? Esa división acontece cuando la Biblia pasa a ser, como usted dijo, el canon de la Biblia. Lo dividieron por dos motivos. Primero, porque eran rollos. Antiguamente no eran libros, no eran cuadernos como los tenemos ahora, y tenemos muchas otras formas. Tenemos los tablets, tenemos el computador, tenemos en el propio celular. Antiguamente iban juntando rollos, pedazos de papel o entonces pedazos de cuero de animal, y iban escribiendo, y en la medida que iban escribiendo agregaban otros pedazos de papel o pedazos de cuero, iban enrollando eso, por eso que se llama el rollo. Y cuando llega, por ejemplo, al libro de Samuel, es un rollo extremadamente grande, y decidieron mejor dividirlo en dos partes. Quedaría como libro 1 y libro 2, pero era un solo libro que en la división hebrea se entendía como libro A o libro B. Entonces, Crónicas también libro A, libro B. Reyes, la misma cosa. En el caso de Nehemías, Esdras, Nehemías se posiciona uno solo, colocando uno primero y otro después. Primero sería Esdras, después sería Nehemías, porque Esdras va a reconstruir el templo y Nehemías va a reconstruir las murallas o los muros de Jerusalén. Qué interesante, pastores, qué interesante la visión, la participación humana dentro del canon, dentro de esta división, y cómo el Espíritu Santo se encargó de que no se perdiera la esencia de lo que él quería transmitir. A veces hay gente que dice la Biblia fue escrita por hombres, como en una forma peyorativa, como a tratar de presentar argumentos en contra de lo que es la canonicidad de la Escritura. Pero qué interesante que Dios ocupa al hombre, no lo desecha. Dios toma al hombre, toma la condición, ocupó la escritura también, ocupó las formas como el hombre se fue desarrollando a través del tiempo, la escritura cuneiforme, después los cueros, ¿cierto? Los papiros, la imprenta, después en Alemania. O sea, hay una visión bien supervisada, por decirlo de alguna manera. Dios supervisó todo el desarrollo de esta visión escatológica, en este caso, de una forma muy, muy especial. Exactamente. Dios, como la Biblia dice, Dios es un Dios de orden. Y eso tenemos que aprenderlo. Así es, Dios es un Dios de orden, pastor. Pastor, principalmente, ¿cuál podría ser o podríamos identificar como el propósito principal, ¿cierto?, de Esdras al regresar a Jerusalén desde Babilonia? O sea, ¿cuál fue la idea principal de este hombre en la participación de la reconstrucción? Hay algunas cosas que llaman mucho la atención en relación a Esdras, porque Esdras nos da una visión, diríamos, moderna de lo que... ¿Aló? Sí, pastor, le escuchamos. Ya. Hay una visión moderna de lo que la palabra en sí significa, o sea, el libro en sí significa, y el propósito no es solamente la restauración de la ciudad o del país o entonces de la religión. Hay una visión mucho más extensa en relación a eso, porque Dios tiene un proyecto para su pueblo, y cuando ya está terminándose el periodo diríamos del cautiverio, Dios permite que comiencen a regresar algunas personas. En este caso, primero va Esdras con un grupo de personas, con sacerdotes, con escribas, porque Esdras era un escriba famoso. Y Dios permite que lleguen allá para preocuparse primeramente de lo que está relacionado con el templo, relacionado con la palabra, relacionado con todo lo que tiene sentido en la visión teológica, en la visión espiritual. Y eso es lo que lleva
diríamos, una connotación mucho más profunda, porque no es solamente la restauración del templo que vendría a ser el segundo templo. El primero fue majestuoso, fue importante, fue rico, fue maravilloso. El segundo se restaura, pero se restaura con menos grandeza material, menos grandeza monetaria o lujo. Pero el segundo templo va a tener una manifestación mucho más profunda de la presencia de Dios. Y eso refleja lo que va a ser en el caso del templo, que va a ser entonces restaurado en el momento final. Hay una visión no solamente a futuro, en el caso de Esdras y Nehemías, pero hay una visión escatológica que habrá una restauración total en el momento de la reconciliación, el arrepentimiento, en el momento de que entra el pueblo de Dios en contacto directo con su Creador. Pastor, a mí me gustaría profundizar un poco en el templo, pastor. En el templo. ¿Qué es lo que realmente significa el templo en la visión espiritual, en la visión escatológica, específicamente del pueblo de Israel? Que aquí hay que entender que Dios se designó un pueblo para él. A veces a muchos les molesta, muchos dicen no, y hay una visión antisemitismo, esa es la palabra, antisemitismo, que está muy fuerte en este tiempo. O sea, hay muchas naciones, agrupaciones que están en contra del pueblo de Dios, pero la Biblia dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. El Evangelio de Mateo dice que es la ciudad del gran rey. Entonces, aquí hay algo que es interesante. O sea, Dios se designó un lugar geográfico para poder desarrollar el panorama escatológico. O sea, hay una, se podría decir, una soberanía de Dios en una zona geográfica para levantar un pueblo y poder desarrollar la historia de la humanidad. Entonces, Pastor Amado, ¿cómo podríamos hablar o graficar la importancia del templo en un nivel histórico también y profético? Aquí hay una visión muy interesante en la pregunta que usted hace. ¿Qué importancia tiene la reconstrucción del templo en un contexto escatológico? Yo diría que yo podría resaltar 4 cosas que son fundamentales. Hay muchas, pero vamos a resaltar 4. La primera, el templo es un símbolo del restablecimiento del reino de Dios. Entonces, inicialmente se restablece, se restaura, se reinicia el reino de Dios. En segundo lugar, el templo es necesario para los sacrificios. Por tanto, los sacrificios llevan a la persona a la presencia de Dios, a la comunicación, al contacto con Dios. En tercer lugar, el templo es un lugar para la adoración. Es el momento cuando el pueblo llega para entrar en contacto directo con su Creador. El sacrificio purifica a la persona del pecado. No es que purifica el pecado, purifica a la persona del pecado que ella tiene. O sea, le retira ese pecado. En segundo lugar, llega lo que es más importante, la adoración, el contacto, la comunicación, la adoración especial, que sería a través del cántico, a través de la comunión, a través de la presencia de Dios en su pueblo. Y en tercer lugar, entraría el concepto neotestamentario, que podemos aplicarlo también, el concepto de la koinonía, de los agapes, que sería la reunión entre los hermanos, la visión fraternal, la comunicación, que en algunos casos, que en algunos casos se puede llamar el aspecto social de la iglesia, del pueblo de Dios. Pastor, es interesante ver la importancia del templo. Estamos hablando acá en una visión étnica, ¿cierto? Con respecto a Israel, a la cultura de Israel. Y es importante ver cómo el templo hoy día, en la actualidad, ¿qué pasa con ese templo, pastor? ¿Hoy día existe ese templo? ¿En qué lugar geográfico está? ¿Cuál es la importancia de ese lugar? Podríamos decir, dentro de lo que es, ¿cierto? Todo el área
¿cuál es la palabra? Perdón. Todo lo que es la contingencia mundial, todo lo que está aconteciendo, porque aquel que ve las noticias de repente ven que, no sé, que los árabes pelean con los judíos, que judíos, ¿cierto?, se pelean en la franja de Gaza, que hay un bombardeo, que después hay una respuesta. ¿Dónde se desarrolla todo esto y el templo geográficamente en qué lugar está, existe, pastor, hoy día? ¿Está de pie, no está de pie? Y ahí vamos a poder entrar en un área bien, bien específica, porque si no está de pie o está de pie, vamos a poder analizar altas cosas. El templo no, fue destruido cuando ya llegamos al periodo final de, podríamos decir, del Antiguo Testamento, eh, cuando llega la invasión romana y hace la destrucción del templo por el general Tito, y no se destruye totalmente porque quedaron los muros, el muro de las lamentaciones que de repente se muestra en los reportajes de la televisión. Eso es parte del templo. El templo estaba en Jerusalén, en el lugar donde se encuentra ahora la mezquita del Al-Aqsa, la mezquita de los musulmanes. No es exactamente en el punto, diríamos, geoespiritual o geopolítico, podríamos decirlo también, donde está la mezquita de Omar, que es llamada la mezquita de Al-Aqsa. En esa área, en ese sector, en ese recinto, podríamos decir ahí, estaba el templo. Y los árabes piensan que el punto central estaría en Al-Aqsa, donde se encuentra la mezquita, pero no es exactamente ahí. Es una área, pero no es el área total. Está en esa parte, en ese, diríamos, en ese cuadrante. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? Que llegará el momento, y los judíos no han tomado ese recinto, esa área terrena, porque tienen un respeto muy grande, porque saben que esa área es sagrada, es el lugar que fue dedicado para Dios. Y si esa mezquita de Omar, que en árabe se identifica como Al-Aqsa, si esa mezquita permanece totalmente construida, sin problemas, sin dificultades, es porque la bendición de Dios está ahí. No es que el templo árabe sea bendecido, es el lugar que es bendecido. Y lo que ahí se construya o lo que ahí esté, no puede ser destruido por el hombre. Pero si alguna cosa acontece, un terremoto, una bomba de repente cae ahí y destruye una parte del templo, los judíos en menos de un día van a destruir todo eso. Porque van a entender que si cae una bomba o hay un terremoto, hay algún problema en esa mezquita, significa que la bendición o la unción o la presencia de Dios se retiró de ese lugar. Entonces los judíos pueden destruir, y supuestamente se dice en el medio judaico que ellos tienen todo el templo pronto, que lo pueden reconstruir en 3 días. Lo tienen todo guardado, todo pronto para montarlo. Pastor, qué impresionante lo que usted me acaba de decir. Yo no lo había visto así con respecto a lo que usted hablaba de la misma presencia de Dios, que se entendía que porque el templo estaba ahí o la mezquita estaba ahí porque Dios estaba en ese lugar y no podía ser tocada, pero o sea, está del péndulo de un hilo una guerra, ¿cierto? Ya sea de Medio Oriente abiertamente, porque en cualquier momento podría pasar eso. Cualquier país, sí, cualquier nación podría ir. No vamos a nombrar a nadie, pero usted sabe que hay algunas personas, líderes mundiales, que son un poco extrovertidos. Entonces, cualquiera de ellos en algún momento podría dejar caer una bomba o un mismo terremoto. O sea, hemos tenido en estos días noticias de tremendos terremotos, cosas muy grandes, se han ido al suelo, todos lo han visto por las noticias, cosas muy, muy impactantes que están sucediendo, que son parte de la señal escatológica de que Cristo viene, porque finalmente esto apunta hacia allá. O sea, el templo, la reconstrucción, Edra, Nehemías, todo estaba apuntando al tiempo del fin. O sea, ellos tal vez no sé si eran totalmente conscientes de lo que estaban viviendo, lo que estaban relatando. Pero es impresionante, pastor, ver eso, porque en cualquier momento podría
desatarse una guerra sin precedentes en ese lugar. Sí, y hay una cosa interesante que aconteció no hace mucho tiempo atrás, tal vez un mes o 2 meses atrás, o no máximo 3 meses atrás. El ejército judío entró al templo de Al-Aqsa para perseguir a unas personas, a unos terroristas. Y no les era permitido, no es por los árabes, sino por el respeto que ellos tienen al lugar santo, que no sería la mezquita de Omar, sino la parte geográfica. Pero como ellos estaban persiguiendo a un enemigo, se entiende por la visión religiosa y espiritual del judío que si un enemigo, si un asaltante, si un ladrón, si un terrorista entra a ese templo, a ese lugar que es considerado sagrado, tanto por el judío como por el árabe, si entró allí, disculpe, hablando portugués, si entró allí es porque Dios lo permitió. Entonces, si esa persona entró a ese lugar, el judío también puede entrar para retirarlo. Eso fue realmente en el campo de la visión espiritual del judaísmo. Eso es como decir, yo tengo la llave del cofre. O sea, puedo abrir la puerta cuando quiera, porque ellos ya entraron ahí y no les aconteció nada. Entonces da a entender que no estamos muy lejos de que eso acontezca. Pastor, si hay algo que nosotros podemos rescatar, valorar del pueblo judío, es la solemnidad que tienen hacia las cosas del Señor, hacia la presencia de Dios. Ciertamente, claro, hay algunos que hablan en contra del pueblo, perdón, hablan en contra del pueblo dirigiéndose un poco o tomando como argumento que el pueblo negó al Señor y que vino los suyos no lo recibían. Yo escuché una vez un argumento así un poco distante para poder justificar que el pueblo de Israel ya no era el pueblo de Israel que era antes. Entonces, qué interesante es ver, pastor, cómo el judío guarda y preserva, ¿cierto?, lo que es sagrado, lo que realmente es para el servicio del Señor. Hay un ejemplo ahí en el libro de Daniel, creo que es capítulo 5, cuando el rey Belsasar tomó los utensilios del templo, los mandó a buscar y comenzó a hacer una fiesta, y bueno, la historia está ahí, te la puedes leer. Y qué tremenda y qué drástica la mano del Señor, pastor, cómo intervino ese día de una forma sobrenatural. El texto a mí me fascina porque dice que el rey estaba ebrio y dice que la traducción dice que él empalideció, empalideció, claro, o sea, se puso pálido y yo me imagino que se le quitó hasta el estado etílico que tenía del susto, o sea, ver Sí. una mano que aparece en el muro y que ese muro, ¿cierto?, sea pesado ahí, le dice tu reino ha sido puesto en la balanza, ha sido pesado y ha sido hallado falta de peso. Pastor, una pregunta, pastor, con respecto a eso. Ese muro que existe hoy día del templo, que no cayó, ¿ese muro es el lugar donde Dios escribió? Entendiendo un poco la visión de la dedicación del templo. No, ese muro es lo que habían levantado para cercar el área del templo, el área sagrada del templo. Por eso se llama el muro de las lamentaciones, porque cuando el templo fue destruido, los judíos lo adoptaron como el muro para lamentarse y orar y pedir y llorar y clamar al Señor para que nuevamente sea restaurado ese templo. Qué enriquecedora esa visión. Me bendice escuchar eso y saber que hay una dedicación, que hay el lugar, le dan el lugar a Dios que se merece, el lugar que corresponde. Y a veces, bueno, sin desviarnos del tema, a veces dentro de la visión cristiana, la visión, ¿cierto?, eclesiológica, a veces no se respeta el lugar donde se reúnen los santos de la manera adecuada. A veces se facilita para otras cosas, se hacen otro tipo de actividades. A veces la facilidad que hay para lo que se dedica, lo que se declara para Dios, facilitarlo para otras cosas. Entonces, yo le hablo desde un punto de vista también personal, porque nosotros cuando partimos la obra, Dios nosotros nos pidió específicamente dedicar el lugar, o sea, con aceite, no fue algo que Dios nos solicitó. Entonces,
cuando de repente alguien viene y quiere hacer algo en ese lugar, hay que pensarlo, realmente no es llegar y hacerlo, porque es la misma presencia de Dios. Sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, pero hay una dedicación especial, hay cosas que se dedican para Dios, y que son especiales, que fueron tanto en la visión veterotestamentaria como en la neotestamentaria, pero no deja de ser, o sea, Dios sigue siendo el mismo, dice Hebreo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que bueno, qué interesante, pastor, la visión del templo. Estamos junto a nuestro pastor Pedro Quesada. Estamos desarrollando hoy día la visión del templo, la reconstrucción del templo, las bases escatológicas en el libro de Esdras. En el libro de Esdras, la semana pasada estuvimos viendo Nehemías, hoy día estamos viendo Esdras. Queremos, ¿cierto?, saludar a todos, pastor, nuestros hermanos que ya están conectados, hermana Carol, César, Dios les bendiga, dice nuestro hermano, hermana Vilia. Cassandra también nos da un saludo, dice que bueno, pastores, aprender con ustedes, Dios les bendiga. Él es bueno, hermana Ángela, hermana Marcela Catherine, hay hartos, la pastora Catherine, la hermana Marcelita, tenemos hartos conectados, hermana Eunice, ahí hay muchos saludos, pastor, para cada uno de nosotros, pastor. Esto nos alegra mucho y si pueden comunicar con otras o impartir con otras personas, va a ser muy bueno porque es la palabra de Dios, es el conocimiento de lo que está registrado en el libro sagrado. Hoy, estudiando de una manera, así diríamos, panorámica, el libro de Esdras en una visión escatológica. ¿Qué argumentos o qué bases nos presenta el libro de Esdras en el Antiguo Testamento en relación a lo que va a acontecer en los momentos finales? ¿Hay alguna otra pregunta, pastor, que usted tenga para mostrar o Sí, presentar? a mí me gustaría, pastores, preguntar cómo influye o cómo influyó la lectura y la explicación de la ley de Moisés en el momento que es cierto que Edra lo presenta, y en la visión escatológica del pueblo. ¿Cómo influye lo que Dios, lo que Edras presenta, lo que Edras muestra al pueblo? ¿Cuál es la incidencia? ¿Qué pasa con el pueblo cuando escuchan eso? Acontecieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, avivó la esperanza en la venida del Mesías. Ahí comienza a haber una visión diferente del pueblo de Israel en relación a lo que Dios iba a hacer, porque tienen la esperanza de que el Mesías va a llegar. O sea, el que había sido prometido, aquel que ha sido prometido, ha sido proclamado por la palabra de Dios. Entonces, hay un ayudamiento en relación a la esperanza en la venida del Mesías. También fortaleció la identidad del pueblo como pueblo elegido por Dios. Y en tercer lugar, preparó al pueblo para el juicio de Dios, porque ahí entonces viene diríamos, una purificación, una santificación que Esdras va a hacer en una forma bien directa y luego después cuando llega Nehemías también va a continuar en esa visión de purificación del pueblo de Dios. Qué importante esa visión que usted presenta, pastor, con respecto a la purificación. Con respecto a la purificación, entendiendo que el pueblo en su contexto étnico se había mixturado, se había mezclado con otras razas. Y aquí llama la atención algo que a mí me llama profundamente la atención, es que Dios mismo nos llama a separarse. Dios los llama, porque no es el tema de hoy día, pero mucha gente a veces habla y explica con respecto al matrimonio. Hay toda una analogía que se ha desarrollado, pero aquí este texto es garrafal, pastor, para decir, bueno, si Dios está, no quiero decir con esto abiertamente, no me quiero meter en este tema porque es un tema complejo, pero quiero mostrar simplemente que aquí Dios mismo manda al pueblo, a los hijos de Israel, los manda a separarse de las mujeres que no eran del pueblo de Dios. O sea, hay una tremenda enseñanza espiritual ahí con respecto a lo que es la pureza, la santidad. Porque la Biblia dice que aquel que se une a una ramera, dice, un cuerpo es con ella. O sea, hay una visión espiritual ahí, hay una visión muy fuerte, ¿cierto? Muy intrínseca en esa visión de lo que es la coinonía y lo que es la intimidad ya sea del hombre con la mujer. Hay algo que, bueno, eso nos da para otro capítulo, pero es Es tremendo. un tema bien, diríamos,
bien interesante, bien llamativo y un tema que se hace muy necesario en el pueblo de Dios en estos días, porque hay una invasión muy grande de mensajes eróticos, mensajes eh, que convidan, que invitan. Encontramos la visión de la pornografía, del desnudismo, lo encontramos en todas partes. No está escondido como lo estaba antiguamente, ahora está abierto para todos. Y eso crea dificultades en la mentalidad del pueblo de Dios también. Claro, es una gran verdad, pastor. Es una gran verdad que a veces no se habla lo que no se expone públicamente, pero hay muchas personas que están relacionadas y atadas, vinculadas a ese flagelo. Qué interesante, pastora. La escritura es muy rica, el libro de Edra, en cuanto a lo que es doctrina, porque también es doctrina. Podríamos tomarlo como doctrina y enseñanza también, quizás no totalmente aplicable al Nuevo Testamento, pero como un parámetro también de santificación y un parámetro, ¿cierto?, de lo que es la purificación que Dios le pedía al pueblo y al templo para poder hacerlo la obra escatológica, o sea, entendiendo que Dios estaba mirando más allá de lo que Edra y Nehemías estaban haciendo. Ellos estaban mirando lo que sus ojos veían, y tal vez existía la esperanza, como dice usted, de que fue esa esperanza traspasada al pueblo, de poder tener un Mesías, un Salvador, alguien que iba a venir a libertarlo en algún momento, porque fue esa la figura que el pueblo tenía cuando Jesucristo venía, pero ellos pensaban que era un gladiador, pensaban que era un guerrero, que era un hombre que iba a venir con espada, que iba a venir, ¿cierto?, a destruir el imperio. Y fue un tanto distinta, que por eso ahí uno entiende por qué los judíos, ellos despreciaron al Señor, porque no era lo que ellos estaban esperando. Ellos tenían expectativas humanas, ¿cierto?, por llamarlo de alguna manera. Tenían expectativas de ver un gladiador, un guerrero, un hombre que destruyera, que tomara el poder, que tuviera una revuelta, pero Jesús no viene de esa manera. Entonces es bien interesante, pastor, esa visión. No sé si quiere agregar algo usted a eso, pastor. Sí, esa manera que el judío tuvo de interpretar la Biblia o las profecías bíblicas, la encontramos en los tiempos modernos, que muchos siervos de Dios, a veces bien intencionados, interpretan la palabra de Dios de una manera más humana, más natural, más material, y no la interpretan como Dios quiere que sea interpretada. La interpretación no tiene que ser solamente de la inteligencia humana, del raciocinio humano. Hay muchas interpretaciones alegóricas, muchas interpretaciones místicas, muchas interpretaciones esotéricas, que son llevadas a la visión de que el Espíritu me habló, el Espíritu me dijo, Dios me habló, Dios me dijo. Pero cuando usted compara una interpretación con otra, hay incoherencias. Si Dios habló, no puede haber incoherencia, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de sabiduría. Entonces, los judíos se equivocaron al interpretar mal la palabra de Dios. Jesús le dijo que erraban porque desconocían las escrituras y el poder de Dios, porque no sabían interpretar. Pero hay muchos que se declaran como intérpretes, como profesores o maestros que dan enseñanza, pero se podría decir enseñanza de qué, dónde estudiaron, quién los preparó, en cuál escuela o seminario o instituto o universidad estudió para decir que puede ser un profesor, puede ser un maestro. No lo tienen. Entonces, de repente dice, no, yo aprendí con mi pastor, que aprendió con el pastor de él. Pero muchas veces hay interpretaciones que no son totalmente exactas como tiene que ser en la interpretación de la palabra de Dios. No es una humana interpretación, es la interpretación que tenemos que buscar para que esa palabra nos traiga vida, para que esa palabra opere el milagro de la transformación, como aconteció cuando el mensaje de Dios fue comunicado al pueblo de Dios. Hubo arrepentimiento, hubo transformación, hubo cambios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando no es la palabra de Dios, no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay transformación. Hay una supuesta santificación, pero no hay transformación. Eso es lo que
realmente tiene un gran impacto. Claro, es interesante lo que la palabra provoca en el pueblo, pastor, al ser expuesta de una manera correcta. Y es el llamamiento que Pablo le hace a Timoteo, ¿cierto? Que exponga las escrituras fielmente como fueron escritas y nos podemos dar cuenta que a veces cuando alguien, hay una palabra que se usa mucho aquí en Santiago, en Chile, pastor, que es el celo de Dios. Yo digo, cuando predico en diferentes lugares, yo digo que algunos son igual, están igual que en las cruzadas, matan el nombre de Dios, Sí, matan el nombre de Dios, en nombre de una comilla, una supuesta verdad. Ellos disparan, hieren a quien sea, no importa cuántas personas caigan, no importa si hay un padre de familia, ellos en nombre de la verdad matan y destruyen. Entonces yo digo que son las cruzadas evangélicas que hacen. Acá en Chile dicen, entre más sangre corra, mejor estuvo la prédica, dicen algunos. Entonces, ujú, me llama la atención eso que a veces la gente le gusta tanto eso, pastor. O sea, el pastor entre más critique, entre más, ¿cierto? Sea un pastor iracundo con los demás siervos, ese pastor acusa, está acusador, está más ungido. Y yo digo a veces, qué tristeza la comida que se le está dando al pueblo del Señor. sí, Qué tristeza sentarse a una mesa para ir a escuchar a un hombre lleno de resentimiento, sí, que lo único que transmite es la amargura de su corazón, y habiendo tanta hermosura en la palabra, pues, pastor, si hay tanta riqueza que la palabra misma se expone, si la palabra es una joya, ¿cierto? La Biblia la presenta como como una, una, exactamente, una perla, o sea, una joya que es sí, tan hermosa que no necesita adorno, no necesita que nosotros pongamos de nosotros para que esa joya resplandezca más. Ella por sí resplandece, y cuando presentamos el verdadero mensaje, pasa lo que sucedió en el pueblo. El pueblo se compungió, se fue al arrepentimiento, el pueblo entendió que tenía que buscar a Dios, que tenía que tener una conversión. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, es lo que Dios hace, la obra de Dios. A veces queremos hacer el trabajo de Dios y ese es el problema, que no hemos entendido que queremos nosotros cambiar a las personas, nosotros con nuestro discurso queremos hacer y estamos muy lejos de eso. Si no, Dios no nos da la gracia o no, Dios nos toca, en vano hablamos, ¿cierto? En vano exponemos. Y qué hermosa la enseñanza, pastor, de este libro, qué hermosa la enseñanza como nos muestra. Y también hay algo bien, bien particular, pastor, lo que hace aquí en el libro de Edra. Se da una lista, ¿cierto? Genealógica, por decirlo de alguna manera, de los que volvieron, ¿cierto? Los que sí. regresaron. ¿Eso tiene alguna analogía, especificación relacionada con la escatología, o fue al azar, o Dios nos quería decir algo a través de eso? Ahí se muestra la visión de la pureza. Si se habla de pureza en el sentido familiar, en el sentido matrimonial, en el sentido de familia, habiendo una redundancia en esa línea de pensamiento, que no es solamente la familia, no es solamente personal, sino entra en el concepto de la persona al hacer compromisos matrimoniales con otras personas que no estaba permitido por la ley en aquella época para los judíos. Ellos cometen un pecado. Y si Dios quiere que el trabajo sea hecho de la mejor manera, van escribas, sacerdotes y levitas para Israel, para reconstruir el templo. Y dentro de esas personas o dentro de esos grupos, se busca las personas que realmente sean participantes o sean descendientes de la tribu de Leví, que sean descendientes del grupo de los sacerdotes, descendientes del grupo de los que realmente están trabajando para Dios, porque es un orden. Dios no va a hacer las cosas de cualquier manera. Dios quiere que las cosas sean hechas de la mejor manera. Y como usted decía anteriormente en relación a ciertos ministros, ciertos pastores, que cuanto más sangre mejor, yo los llamo a esas personas o a esos predicadores, los llamo terroristas espirituales, que van prácticamente amenazando y mostrando y queriendo usar la espada. Eh, no es por ahí, el mensaje no debe ser así. El mensaje tiene que ser dado cuando Dios manda entregar una palabra que realmente sea palabra fuerte, palabra de transformación. Esa ira, supuesta ira, esa supuesta santificación, o sea, ese supuesto poder de Dios,
Es necesario que el poder sea de la palabra y no de mí, porque yo puedo transmitir mi ira, mi fracaso, mi frustración. Hay ministros que transmiten la frustración de ellos. Yo encontré un pastor en Ecuador, sí, en Ecuador, en Guayaquil, que ese pastor cuando predicaba hablaba muy fuerte, era muy incisivo, muy agresivo con las mujeres. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando con este hombre que todas las predicaciones que yo le he escuchado es solamente tratar a la mujer como un demonio, como un Satanás, como instrumento del diablo, como persona que no puede ser usada, como persona que crea problemas, como persona que murmura? Pero no es solamente la mujer que murmura. Hay hombres que son más murmuradores que las mujeres. Y cuando conversando con él, descubrí que él era un hombre separado. Él tenía odio, tenía rabia contra su esposa y contra todas las mujeres. Entonces él estaba, yo le dije, mira, voy a usar una ilustración que es muy fuerte, pero se aplica muy bien a lo que tú estás haciendo. Conversando con él duramente, porque yo no soy en ese punto, yo no soy suave para hablar, yo voy directo al asunto, directo al grano. Yo le dije, mira, tú has visto un perro herido, un perro que está sangrando y que está en la sangre, hay pus, hay infección. Por donde el perro pase, va a dejar un fétido olor y va a dejar también una mezcla de sangre y de otras cosas, enfermedades o otras cosas que son negativas. Le dije, espiritualmente tú estás haciendo eso. Tú estás sangrando y estás hiriendo, estás infectando, estás creando problemas al pueblo de Dios. Si una mujer, disculpe, si una mujer te engañó, no significa que todas las mujeres hacen lo mismo. Entonces, no quieras castigar a las otras personas por lo que te pasó a ti. De repente te engañaron porque tú no fuiste atento a tu mujer. Generalmente cuando un hombre o una mujer es engañado, siempre acusa a la otra persona. Pero no puede haber pelea si no están dos de acuerdo. La Biblia lo dice. Entonces, si alguien fue engañado o si alguien fue engañada, hay una participación también de responsabilidad. Qué interesante lo que usted comenta, pastor. Yo siempre digo, un predicador herido es peor que el diablo predicando. Sí, es instrumento del enemigo. Qué tremendo, qué fuerte, pastor, la analogía que usted hizo en la comparación. O sea, ya el hecho de cuando la palabra de Dios le habla de perros, ya está hablando de hombres que dice que se dan mordiscos, ¿cierto? Agresivo. Agresivo, o sea, una persona agresiva. Imagínese un perro herido y con infectado, o sea, por donde pasa no puede dejar un buen aroma. Y qué tristeza, pastor, cuando eso lo vemos en el pueblo del Señor, cuando lo vemos, ¿cierto?, en ministros, en hombres que defienden una pseudo santidad. Y yo siempre digo, la palabra dice que en el libro de Judas dice que hay que combatir ardientemente por la fe, ¿cierto?, que un día fue entregada. Pero hay gente que toma esa palabra y cree que combatir con la fe es pelear con todos los hermanos, es pelear con todos los ministros. Yo he conocido gente que dice, no, si yo no me interesa que el ministro de allá se enoje conmigo, yo tengo la verdad y Dios me habló y yo no soy un cristiano frío, no soy un cristiano tibio. Y eso va en contra de lo que, o sea, muestra una actitud totalmente errónea, o sea, una persona que está totalmente turbada, que no entiende el principio del amor, no entiende que Dios es amor, y es verdad que no, en ese amor no vamos a soportar herejía, pero hay formas de poder enseñar, o sea, la Biblia dice, Sí, vosotros que sois espirituales, dice, reprender con mansedumbre, dice Efesios, y considérate tú mismo, dice, no sea que tú también vayas a ser tentado, o sea, hay algo que nosotros aprendimos, pastor, tiempo atrás, que fue, y generalmente esta gente que critica tanto a otras personas es el área donde ellos critican, el área donde ellos están fallando. Ve usted, lea por favor Romanos capítulo 2, versículo 2. Si mi memoria, como dijo un amigo mío, si mi memoria no me es infiel, Romanos capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver si es eso. Yo lo voy a ver también aquí en mi Biblia.
electrónica. Qué privilegio tenemos nosotros tener Biblias electrónicas. Si Pablo tuviera Biblias electrónicas, habría hecho cosas mucho más. Romanos 2, 12 creo que es, ¿cierto? 2, versículo 2. 2, 2. Si usted lo encuentra, pastor, lo lee nomás, no hay problema. Dice el versículo 2, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Qué cosas? El juicio de Dios cae. El texto en español, yo lo tengo en portugués también, es muy interesante. Me voy a permitir leerlo en portugués también. Dice el versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que pratican tais coisas. Entonces, el juicio de Dios en español es mucho más directa la palabra, porque dice, sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. En la versión, la Nueva Biblia de las Américas, dice, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Pero qué cosas? Vamos al versículo 1. Por lo cual no tienes excusa, o sea, no puede encontrar una excusa, una respuesta, no puede encontrar algún argumento. Oh hombre, quien quiera que seas tú, cualquier hombre, puede ser un pastor, puede ser un obispo, puede ser un diácono, puede ser un presbítero, puede ser un apóstol, puede ser un siervo, un ministro, un diácono, cualquier siervo de Dios, un evangelista, un misionero. Quien quiera que seas tú, que juzgas, número 1, pues al juzgar a otro, cuando juzga a otra persona, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Ahí más claro no puede estar. El que juzga, el que acusa a un adúltero, ¿qué acontece con él? Si él está juzgando, acusando a un adúltero, es porque él tiene una tendencia al adulterio. Imaginemos que invitan a 3 personas para la gran ciudad de Nueva York. Puede ser de cualquier país. Vamos a sugerir Chile. Invitan a 3 hombres de Chile para ir a visitar la ciudad de Nueva York, con todo pagado. Invitan a un hombre que trabaja recolectando en Chile, en Santiago, recolectando la basura de la ciudad. El número 1. Al número 2, invitan a un profesor de física para que vaya a Nueva York. Y número 3, invitan a un profesor que trabaja en el área de gimnasia o estilismo, alguna cosa así. Los 3 hombres viajan. Cuando llegan los 3 hombres a la ciudad de Nueva York, el que trabaja en el área de gimnasia o ejercicios, ¿qué es lo que él va a mirar en la ciudad? Y el que trabaja recolectando basura en Santiago, ¿cuál será la visión principal que él va a tener en la ciudad de Nueva York? Va a preocuparse si la ciudad de Nueva York es limpia, dónde se guarda la basura, cuál es el tamaño de los depósitos de la basura, si la basura es separada o es toda, va a un solo lugar. Entonces, esa ilustración es simple, pero la Biblia nos dice que el que acusa, que el que juzga a otra persona, hace exactamente lo mismo. Un ladrón reconoce a otro ladrón. Un mentiroso conoce a otro mentiroso. Un hipócrita entiende que realmente entiende y conoce quién es hipócrita. Claro, qué fuerte la palabra. Y nos deja a todos condicional. O sea, obviamente, claramente no es que no podamos hablar de nada, pero
Estamos hablando y no estamos, y quiero que aquellos hermanos que nos están viendo, no quiero que malentiendan, no es que no podamos corregir, porque la Biblia como pastores, como ministros, nos da la autoridad para corregir y nos da la obligación de poder corregir, pero no Pablo dice que el podemos que es dar. espiritual debe juzgar, el que es espiritual, pero juzgar las cosas de Dios que acontecen en el templo, principalmente la profecía. La profecía tiene que ser juzgada por los hombres de Dios. No es aceptar la profecía abiertamente como fue dada. No, porque no todo el que dice profecía es profeta. Claro. Qué interesante, pastora, qué interesante la visión espiritual, cómo la palabra misma desenmascara y muestra, eh, el corazón del hombre. La Biblia dice que es como un espejo, la palabra de Dios como un ¿Sí? espejo, y nos muestra a nosotros mismos. Y bueno, Edra y Nehemías, ¿cierto? No estuvieron ellos exentos de tener este tipo de dificultades. Ellos fueron ampliamente criticados, ellos fueron muy criticados, tanto Sí. por pueblos externos como por el mismo pueblo. O sea, el mismo pueblo se desanimó, el mismo pueblo fue influenciado por voces externas, vamos a llamarle voces externas, ¿cierto? Por un cierto tal vez un Zorobabel o personas que estuvieron hablando en contra de lo que era la obra del Señor, en contra de los muros, en contra de lo que se quería hacer. Entonces, y nosotros debemos estar totalmente conscientes, pastor, que cada vez que queramos hacer algo vamos a ser criticados, vamos a querer. No, es imposible que usted y yo construyamos algo y nadie nos diga, nadie nos critique. O sea, lo dijimos en el programa pasado, hay que estar, la única forma que no le digan nada es que usted no haga nada, que usted no haga nada. Si usted no hace nada, no habla, no opina, no dice nada, usted nunca va a recibir crítica y va a ser, como dice una canción acá en Chile, de una banda, dice, nunca queda mal con nadie, dice una banda chilena que hay acá. Y hay a veces hay hermanos cristianos que son así, que no quedan mal con nadie, ellos no se meten, no dan una opinión, y hay que dar una opinión con respecto a la palabra del Señor, pero no podemos ser jueces, porque no es un lugar a quien Dios nos ha dado, Él no nos ha dado autoridad para ser jueces. En el tiempo escatológico, tal vez al fin vamos a juzgar a las naciones, pero hoy día, perdón, hoy día no podemos juzgar a nuestros hermanos, no podemos juzgar, y se nos olvida que hay un Dios que ve todas las cosas, hay un Dios que nos va a pedir cuenta, cada uno como pastores nos va a pedir cuenta, nos va a ministros, nos va a pedir cuenta por lo que Él nos entregó, la mayordomía, lo que Él nos puso en nuestras manos. Entonces, algunos quieren tomar ese lugar de Dios y a veces, bueno, ahí donde caemos, ¿cierto?, en desprestigio y a veces somos espectáculos del mundo. A veces, yo digo que las redes sociales, pastor, son una bendición cuando las sabemos ocupar. Exactamente. Y Hay un valor muy interesante en la oposición en relación a la visión espiritual. Y esto se observa de la siguiente manera. La oposición que enfrentó Esdras y también Nehemías nos da una perspectiva escatológica muy interesante, porque la oposición se puede ver como una manifestación de la oposición satánica al pueblo de Dios. Y ahí es necesario observar que si hay ministros que se oponen a otros ministros y critican y acusan y los llaman a veces de no siervos de Dios, debemos entender y comprender sabiamente por la visión de la palabra de Dios en qué línea ellos están, en qué espíritu ellos están, porque la oposición es una manifestación de la oposición al plan de Dios y es una oposición satánica. En segundo lugar, la oposición es una prueba o como una prueba para la fidelidad del pueblo de Dios. Cuando hay oposición por el trabajo que estamos haciendo, no debemos sentirnos fracasados, frustrados, desanimados, porque no ese es el propósito. Dios está permitiendo para que nuestra fidelidad para con Dios y para con el pueblo de Dios sea permanente, sea firme. Como en el caso de Nehemías. Nehemías dice, yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo, tengo que continuar, tengo que hacer el trabajo de Dios. Hay opositores, siempre hay opositores. Cuando usted hace cualquier cosa, siempre va a aparecer alguien que va a criticar. Generalmente los que critican son los fracasados, los incapaces, los que desconocen, los neófitos.
Esos son los que critican. Critican negativamente, porque hay críticas que son críticas realmente Constructivo. interesantes, y críticas constructivas, críticas inteligentes, que esas críticas son muy buenas, son necesarias. Pero ¿quién está trabajando la obra del Señor? Si es criticado negativamente, no hay que preocuparse, no, deja. Es mejor ignorar, porque cuando ignoramos, el que critica, el que habla, el que comenta, el que hace escándalo, de repente se va a desanimar porque no tiene nadie que le conteste, que le responda. Entonces, hay que dejar. Y voy a citar un ejemplo muy interesante que encontramos en el filósofo Sócrates. El filósofo griego. Sócrates un día dijo, si un burro me patea, yo no lo voy a llevar al tribunal para acusarlo. Muy, muy interesante, muy aplicada esa frase de Sócrates. No Claro, quiero decir que hay algunos burros por ahí, pero hay algunos que desconocen si lo hay. En tercer lugar, la oposición es como un presagio de la batalla final contra las fuerzas del mal. El mal quiere sobreponerse en relación al bien, pero lo que gana al final no es el mal, es el bien. amén. Entonces la oposición tiene una visión muy interesante en el concepto escatológico espiritual o espiritual escatológico. Claro, es interesante, pastor, ver cómo Dios permite la oposición. ¿Eh? Dios ¿Sí? el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y a veces nosotros pensamos que servir a Dios es no tener aflicciones. Pensamos que servir a Dios es no tener oposición. Y el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo, yo vencí al mundo. Entonces, Sí. a veces Dios nos enseña a nosotros a ser resilientes, a poder ser personas que salimos de ese estado de catarsis, de ese estado que a veces en el cual caemos, ¿cierto? Por crítica. Yo creo que más de alguno de nosotros en algún momento ha sido criticado, tal vez sirviendo a Dios, la familia ha dicho, mira, serví al Señor y mira la actitud que tú tienes. Y en más de alguna área yo creo que hemos sido criticados porque estamos, ¿cierto?, expuestos, estamos expuestos. Pero qué importante cuando nosotros aprendemos a levantarnos, aprendemos a ver lo que realmente vale, que lo que realmente vale es lo que Dios dijo de nosotros, no es lo que cualquier hombre puede decir de nosotros, sino que es lo que Dios ya declaró, lo que Dios constituyó en su soberanía sobre nosotros. Y es bien interesante, pastor, el tema del día de hoy. Que Dios les bendiga a todos aquellos que se han conectado. Estamos con nuestro pastor y director de International Biblical University, nuestro pastor Pedro Quesada. Estamos compartiendo hoy día nuestra cuarta conversación ya junto a nuestro pastor. Estamos compartiendo hoy día lo que es las bases catológicas del libro de Esdras, esta importancia del templo. Y qué importante como lo presentó usted, pastor, desde lo más grande a lo más pequeño. O sea, si construimos el templo y no tenemos muros que nos protejan, patios, ¿cierto? O lo que es la parte exterior, fácilmente puede ser destruido el templo. Eh, Exactamente. Puede ser, en la antigüedad se usaba mucho el tema de las guarniciones, de lo que era los muros de Jericó, por ejemplo, ahí tenemos algunos estudiosos dicen que eran muros anchos donde pasaban carretas sobre esos muros. Entonces, es importante la fortificación del creyente, por eso hay un salmo que habla, ¿cierto? Que Jehová, ¿cierto? Es mi escudo, Jehová es mi escudo, mi fortaleza. Y qué importante que tengamos escudo, ¿cierto? Y el escudo antiguo que se usaba no era tal vez solamente la parte frontal, sino que tenía tal vez algunos, protegía la parte de los costados. Entonces, hay una visión interesante ahí con eso, con respecto a lo que es la protección de Dios, pastor, y lo que Dios quiere que nosotros entendamos dentro de esta visión escatológica. Estamos hablando del templo hoy día, estamos hablando de la reconstrucción, de los templos que han existido. Hay varios hermanos que se han conectado, algunos están comentando. Vamos a leer un comentario de nuestra hermana Fabiola Campos. Dice, en otro punto de estos libros me llama la atención de cómo voy a acercar un poquito, ya la edad me está pasando los años ya, de cómo se proveyó
para la reunión de todo lo necesario. Mire, ella hace un hincapié con respecto a cómo Dios proveyó todo lo necesario para poder construir el templo. O sea, aquí hay para mí aquí hay una palabra alentadora, pero si Dios lo manda a construir a usted, si Dios lo manda a tomar, lo manda a poder hacer la obra de Él, debemos estar convencidos de que Él nos va a dar todos los recursos para hacer la obra. Con seguridad. Con Y seguridad. yo no puedo decir eso con mucha propiedad. Construimos un templo en la ciudad de Niterói, en Río de Janeiro, en Brasil, y construimos un templo que la iglesia gastó $2 millones. Es un templo para 2.500 personas. $2 millones. Sí. Bastante dinero. Y Dios nos dio exactamente todo lo que necesitábamos y todo lo que quisimos, todo lo que pensamos. Dios abrió puertas, Dios tocó corazones, Dios hizo cosas realmente maravillosas, sin ponerle la cuchilla en el cogote a nadie, sin presionarlos, quién da 1.000, quién da 2.000, quién da 3.000, nada de eso. Orando al Señor, posicionándonos y diciendo, hermanos, tenemos que construir, vamos a necesitar tantos sacos de cemento, tantos camiones de piedra, tantos camiones de arena. Y de repente los camiones comienzan a llegar con piedra, con arena, con cemento, con fierro. Lo mandaban para la iglesia. Qué tremendo. Cuando Dios dirige, cuando Dios usa, Dios va a usar inclusive personas que no son cristianas. Y tenemos el caso que tanto el templo como los muros fueron reconstruidos con la orden que fue dada por 2 reyes o 2 emperadores que no eran cristianos, no conocían al Señor. Dios actúa, Dios opera. Claro, bien interesante, pastor, eso como Dios toca el corazón de aquellos que, inclusive, uno de ellos, si no mal recuerdo, es Ciro, ¿verdad? Sí. Uno de ellos, la Biblia le llama el pastor de Jehová. La Biblia le llama el pastor de Jehová. Ciro mi pastor le llama. Ciro el pastor. Sí. El pastor. En la traducción hebrea es el ungido. El ungido, el Masías. Sí. Ciro HaMashiach. Ciro el Mesías. Qué interesante, ¿eh? Que tiene tanta sorpresa la palabra del Señor, pastor. Es tan rica, es tan amplia, es tan hermosa. Y eso es lo que queremos transmitir a través de este programa de una forma bien humilde, ¿cierto? Bien sencilla, no nos creemos mejor que nadie, no creemos que tenemos la verdad absoluta, sino que simplemente queremos presentar la palabra del Señor, queremos ocupar estos espacios para poder presentar la palabra del Señor. Aquí usted no va a escuchar que vamos a estar hablando mal de ministros de aquí, de allá, porque eso no va con nosotros. Nosotros no vamos a estar criticando pero vamos a presentar la palabra, ¿cierto? También sin eufemismo, porque tampoco vamos a estar mintiendo, sino que las cosas deben ser dichas con amor, con respeto, pero la palabra de Dios debe ser presentada como Él la quiere, como Él la escribió. Y por eso estamos hoy día con nuestro pastor Pedro Quesada compartiendo, ya se nos ha pasado la hora, pastor, se nos hace cortísimo una clase, y que bueno, yo agradezco porque hay esta gente que está escuchando y están aprendiendo, pastor. Y hay esta gente del templo que pastoreo yo, así que yo estoy contento porque están aprendiendo, están avanzando, Qué bueno. están ellos contentos, están ahí, están compartiendo la transmisión. Está Rocío también, de allá de Cartagena también, que Dios les bendiga. Fabián Benavides, joven que se bautizó hace poco también, Dios está haciendo una obra maravillosa, pastor. Y eso es glorioso ver a Cristo obrar, a Cristo obrar. No hay que presionar, no hay que hacer nada, hay que dejar que Dios haga las cosas en el tiempo de Él, y ahí es donde ya nosotros entendemos de que la obra es del Señor. Ayer el Señor me hablaba y me decía, esta obra, dijo, está en mis manos está la obra, yo estoy a cargo de esto. Sí, Entonces, amén. yo glorifico a Dios por eso, por esa presencia de Dios tan tangible que podemos percibir por su misericordia, y podemos ver a Dios obrar en las pequeñas cosas y en las grandes cosas también.
Pastor Amado, ya se nos ha pasado un poco la hora, pastor. Vamos a dejar ya el asentamiento. Hemos puesto las bases, los cimientos, tanto en el libro de Nehemías como en Esdras, para ya la próxima semana, si el Señor así lo permite, ya vamos a entrar de lleno. Ya la próxima semana ya vamos a entrar a ver profecía, y la hermana Sofía está contenta acá porque a ella le gusta la profecía, la escatología, y gloria a Dios por eso, porque qué bueno conocer la palabra, y vamos a presentar ahí, vamos a entrar en un tema bien sabroso, ¿cierto? Un tema Exactamente. bien sabroso, ahí tiene harto condimento, tiene harto sabor, así que usted lo invitamos desde ya a todos los que están conectados. Agradecemos la oportunidad de poder estar en su casa, de poder llegar a su equipo, a su celular, a su computador, y que usted nos pueda recibir con tanto amor. Así que le invitamos a que pueda compartir usted la transmisión. Ahí en la parte izquierda inferior de la pantalla hay un código QR. Ahí usted se puede contactar con nosotros si nos quiere hacer una pregunta un poco más personal, si quiere también oración, si usted necesita tal vez conversar con nosotros, con nuestro pastor, también estamos ahí disponibles para poder ayudar, para poder orientar, y todo esto en una forma gratuita, hermano. Aquí no estamos cobrando por estas clases. Nuestro pastor, él es profesor de universidad, para la gloria del Señor. Él tiene ya años, ¿cierto?, trabajando en lo que es la enseñanza, y él ha dispuesto, ¿cierto?, todas las herramientas para capacitar al pueblo del Señor. Él está en este momento viviendo en Estados Unidos, la ciudad de Boston, pero él, ¿cierto?, un profundo amor por esta nación de Chile, porque él es chileno acá, y Dios permitió a través del tiempo que él pudiera salir, y él está comprometido con su país también por amor a Chile, está orando por Chile. Yo sé que él ora por Chile, ve a través de las noticias todo lo que acontece acá, y está constantemente retroalimentándose, ¿cierto?, con lo que sucede acá, y él quiere, ¿cierto?, quiere bendecir al pueblo del Señor. Así que un día, como dijo Catherine Kuhlman, un día usted no podrá decir que nunca nadie le enseñó, porque aquí están todos los medios para que usted aprenda. Si usted quiere aprender, bienvenido a este equipo. Si usted quiere conocer a Dios, bienvenido a este equipo. Si usted quiere crecer en la fe, bienvenido a este equipo. Si usted quiere formarse como ministro, como pastor, como evangelista, si usted tiene el llamado, si siente en su corazón que Dios lo está llamando a servir, hay que servir a Dios con excelencia. Para Dios es lo mejor. Para Dios no es cualquier cosa. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y merece que nosotros le sirvamos con excelencia. Amén. Así que, Pastor Pedro, ya para finalizar, Pastor Pedro, ¿qué podríamos decir, pastor, ya del tercer templo? Que es por ahí por donde ya se empieza a entender que el tercer templo da el inicio de varias cosas, pastor. ¿Qué nos podría usted comentar con respecto a eso? El tercer templo está hablando de los tiempos finales, de los tiempos en que realmente nosotros estamos ahora viviendo. Y hay diríamos, una base muy interesante en relación a eso, porque nos comunica más con la presencia de Dios, con el propósito de Dios, con la intención de Dios, con lo que realmente se requiere para estar en la presencia de Dios. Y quiero, tal vez en un minuto, yo cuando estudiaba en el seminario en el Perú, estaba en el último año de bachillerato. Teníamos, porque yo estudié en el Instituto de las Asambleas de Dios de Americanas, y teníamos algunos profesores que eran americanos, y uno de ellos en el año 1976, él dijo: yo estoy triste, dijo, por un lado, pero contento por otro, dijo, porque tengo un hijo que tiene 28 años, y él es piloto de aviación en los Estados Unidos, y él postuló para ser astronauta, porque para ser astronauta tenía que, en esa época, tenía la persona que ser piloto de aeronáutica, y tener una cierta cantidad de horas de vuelo. Tenía que tener una cierta altura, no podía tener dificultad en el cabello, no podía tener falta de dientes, no podía usar lentes, nunca tenía que haber sido operado, no haber fumado ni bebido, y no tener ninguna enfermedad. Entonces, las exigencias eran muy grandes. Y el hijo de él, por ser hijo de pastor, reunía todos los requisitos, tenía la altura necesaria, nunca fue operado, nunca tuvo enfermedad, no tenía problemas de audición, de visión, no tenía ninguna enfermedad, y él fue pasando, fue aceptado para hacer el entrenamiento, y cuando ya estaba prácticamente pronto, venía un último
un último entrenamiento que era sentarse en una supuesta bicicleta que él tendría que comenzar a pedalear, y ahí harían el último examen. Y uno de los sensores que había en una de las piernas, en uno de los pies de este joven, el sensor acusó alguna falla y le hicieron un examen específico en el pie derecho y encontraron que había un hueso de los muchos huesos que tiene el pie, que era, diríamos, medio milímetro más grande de lo que tenía que ser. Y por causa de eso, no le dejaron ser astronauta. Y ahí él dijo, yo estoy triste porque mi hijo no fue aceptado como para ser astronauta, pero estoy contento porque tengo una ilustración fantástica. Imagínense, para ser astronauta, ir solamente ahí hasta la luna, por un poquito, medio milímetro, que un huesito es más grande que otro, no lo aceptaron. Imagínense para ir al cielo, cuando la Biblia dice que tenemos que tener nuestras vestimentas totalmente blancas, emblanquecidas por la sangre del Cordero. Al cielo no va a entrar cualquier persona. Amén. 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 Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y nos dé la claridad de poder entender, pastor. Y bueno, me quiero extender un poquito también acrecentando lo que usted comenta. A veces nosotros pensamos que simplemente orando nuestra vida va a ser transformada, y eso hay un error ahí. Es bueno orar, la oración es poderosa porque abre las puertas, abre ciertas puertas espirituales, ¿cierto? Podemos ver a Dios accionando. Pero hay algo que a nosotros nos transforma, que es la palabra de Dios. Romanos capítulo 12 dice, transformados, dice, a través, ¿cierto?, de la palabra, o sea, a través de lo que Dios va a implantar en nuestro corazón. Y yo siempre lo grafico así: nosotros durante la vida el enemigo implantó o sembró en nuestro corazón, en nuestra mente, tantos conceptos errados que son falta de verdad, ¿cierto? Que están ahí en nuestra mente, que a veces uno escucha frases de repente que son frases bonitas, pero a veces no están en la Biblia. Son frases que parecen espirituales, pero son frases que tienen otra dirección. Entonces, cuando esa palabra es cambiada y reemplazada por una verdad de Dios en nuestra mente, esa verdad produce libertad, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, hay muchos cristianos que a veces están luchando, pastor, y dicen, chuta, pero si yo oro, pastor, yo me dedico tiempo a Dios y no puedo cambiar, no puedo dejar esto. Y es porque no ha habido una exposición a la Escritura, no ha habido una exposición a la palabra. Tiene que haber un complemento, o sea, no puede ser solamente oración. Tiene que haber un complemento, tiene que haber, si usted va a estar ahí, tiene que estar, no sé, si va a estar una hora, dedique 25, 30 minutos a la palabra y dedique tiempo a la oración. Y pues si puede hacerlo de una forma mucho más extensa, mejor. Pero si no lo exponemos a la palabra de Dios, ¿cierto?, no vamos a ser transformados. Nuestra mente no va a haber transformación, no va a haber renovación. Y si no hay renovación, no hay transformación. ¿Sí? Es así de directo lo que Dios enseña en su palabra. O sea, vamos a ser transformados mediante nuestro entendimiento se vaya renovando cada día, se vaya actualizando. Y hay una observación, y permítame aumentar un poco más el tiempo. Hay una observación: cuando nosotros oramos, es bueno, pero es el esfuerzo que yo estoy haciendo para llegar cerca de Dios. Es bueno, es necesario, pero necesitamos la palabra de Dios porque es Dios trabajando en nuestro interior a través de la palabra. ¿Quién va a hacer la transformación? No soy yo que me voy a transformar. A veces oramos, buscamos y nos consagramos. Eso es bueno, es necesario. Pero necesitamos la base de la palabra del Señor. Sin la palabra no hay transformación. Sin la palabra, porque la palabra es espíritu, la palabra es vida, la palabra es poder, la palabra es lo que opera el milagro. No es mi oración, no es por eso. Si fuera por eso, hay muchos sacerdotes budistas, hay muchos sacerdotes taoístas, shintoístas, que oran mucho más que cualquier cristiano. Hay sacerdotes hinduistas en la India que están 2 años sin comer absolutamente nada,
porque están solamente orando. 2 años sin comer. Yo no sé de ningún pastor, ningún ministro, ningún obispo, ningún ministro de Dios, apóstol, que esté 2 años orando sin comer absolutamente nada. Lo que veo, ministros que a veces son bendecidos porque tienen el púlpito ya incluido. Gloria al Señor. Estamos bendecidos por la gloria del Señor. Y bueno, que Dios es bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Ya hemos llegado al final de este hermoso programa. Les dejamos invitados a todos ustedes para la próxima semana. La próxima semana no se lo pierda, porque ya próxima semana entramos, como se dice acá, en tierra derecha. Vamos a comenzar a hablar cosas ya un poco más específicas con respecto al tiempo del fin. Así que agradecemos a Dios por la oportunidad que usted nos da de poder estar en este día junto a usted, junto a su familia. Que Dios bendiga a cada uno de los que se han conectado. Comparta esta bendición, esta transmisión. Compártale, dígale, sabe que están enseñando la palabra de Dios. Dios nos va a hablar. Dios nos va a bendecir, así que yo creo que va a ser una tremenda bendición. Ya hemos sido bendecidos, pastor, grandemente por Dios, ya hemos sido bendecidos como Dios lo que Dios ha hecho, así que queremos, ¿cierto?, dejarle esa cariñosa invitación. Recuerde enviar sus peticiones de oración, ahí está el código QR, abajo en la parte inferior izquierda, tenemos el código QR para oraciones, para lo que usted necesite, también contactarse con nosotros. Si usted no tiene algún lugar donde congregarse, le invitamos acá también. Estamos trabajando acá en el sector de norte de Santiago, en la comuna de Huachuraba. Estamos acá trabajando para la gloria del Señor, en la calle Pedro Aguirre Cerda, esquina La Yareta. Ahí tenemos un templo, una casa del Señor. Si usted no tiene dónde congregarse, a usted le gustaría conocer al Señor, le gustaría acercarse a Dios, ahí hay una oportunidad para usted, hay una silla, hay una banca para poder compartir. No lo invito donde el pastor Pedro porque le queda muy lejos y no va a alcanzar a llegar, le va a salir muy caro, porque él está allá en Boston, está cerca de Canadá, entonces va a ser medio difícil que llegue por allá. Pero nuestro pastor lo tenemos constantemente, tenemos, ¿cierto? Estamos en contacto con él a través de las redes, y estamos los martes, los jueves también compartiendo estudios. El pastor Pedro esta semana partió un estudio, pero muy interesante, pastor. Antes que terminemos, coméntenos y háganos la invitación, pastor, para ese tremendo estudio que partió el día martes. Sí, mañana tendremos la segunda clase de eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, que es lo que la Biblia nos habla en relación a la iglesia, al ministerio, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los hombres, de los jóvenes, cómo la iglesia debe ser instaurada, puede ser establecida de acuerdo a lo que la Biblia dice, no de acuerdo a lo que la denominación o diríamos, o el ministerio va a determinar. ¿Qué es lo que la Biblia nos habla en relación a la iglesia? Amén. Cariñosamente todo invitado entonces para el día de mañana, pastor Pedro. Vamos a estar orando, pastor, ya para dar gracias a Dios por esta oportunidad, que nos pueda, pastor, usted estar guiando en esta oración y ya estar entregando este programa. Amén. Yo estoy aquí al lado de mi esposa, o sea, ella está al lado mío, y vamos a orar al Señor. Soberano Dios, agradecemos a ti por esta oportunidad tan especial de poder participar, de poder ministrar tu palabra, Señor, de una manera descontraída, de una manera abierta, sincera, amplia, franca, honesta y desinteresada, Señor. No queremos agredir a nadie, no queremos acusar a nadie, no queremos criticar a nadie, pero queremos mostrar tu palabra, que es la verdad. No es mi verdad, no es nuestra verdad, es tu verdad. La palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa. Señor, bendice a tu pueblo en cualquier lugar donde se encuentre. Abre oportunidades para tu pueblo, para que tu pueblo conozca esa verdad que realmente liberta, esa verdad que libera, esa verdad que transforma, esa verdad que hace vida en el corazón. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice al pastor Antonio, bendice a la hermana Sofía, que nos ayuda en la parte de la comunicación, y que tu bendición sea total sobre todo el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Que Dios les bendiga, nos despedimos, un gran abrazo para todos, les esperamos el próximo lunes a las 21 horas en este su programa Más Allá de la Teología. Un gran abrazo para todos, Dios les bendiga. Amén, Dios bendiga a todos.